Buenos días, mi nombre es Juan David Figueroa Ballesteros, estudiante de la especialización en Gerencia, Seguridad y Salud en el Trabajo. En el siguiente video vamos a socializar una lista de chequeo en la cual vamos a hablar de la actividad número 6, que nos habla sobre los elementos de protección personal de la docente Yuris Rodríguez. Buenos días, mi nombre es Ana Soraya Martínez Briñez, soy estudiante de la especialización y vamos a presentar la actividad número 6. Buenos días, mi nombre es Joana Pincho Urbano, estudiante de la especialización en Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y vamos a presentar la actividad número 6. A Bueno, continuación, se da una pequeña presentación de la empresa. vamos a trabajar mediante una matriz, la cual está enfocada en una mina, la cual se beneficia de la explotación de carbón. Vamos a tomar en cuenta 20 elementos de protección personal y hacer un recorderis de que el peligro se refiere a la fuente y el riesgo se refiere a la probabilidad de que cause un daño y la gravedad de sus consecuencias. Vamos a guiarnos también por la guía técnica colombiana, lo que es la GTC 45 de 2012. Listo, continuando con la identificación de las problemáticas para esta mina de carbón, hemos identificado 20. Entonces, empezamos. La primera problemática es la exposición a polvo de carbón. Bueno, este peligro consiste en la inhalación de partículas de carbón que se depositan en los pulmones, causando fibrosis pulmonar. El peligro se clasifica como de tipo químico. Los controles que se pueden hacer son los siguientes. En el medio, mediante la ventilación del área, y en el individuo, con capacitación sobre riesgos asociados a la exposición del carbón, uso correcto de EPP, proporcionar los EPP adecuados, como son las mascarillas con filtros para partículas, gafas de seguridad y dotación de trabajo. El tercer control sería una vigilancia médica, con la realización de exámenes ocupacionales y periódicos con énfasis en la función pulmonar. Y la higiene personal mediante el lavado de manos. Entonces, los elementos de protección que se pueden utilizar para esta problemática, la exposición a polvo de carbón, son el uso de una mascarilla con filtros para partículas. Para este caso, hemos traído a colación respiradores P100, mascarillas autofiltrantes FFP3, equipos de respiración autónoma SCSR. Esta mascarilla está diseñado para filtrar partículas en suspensión, incluyendo polvo y polvos finos, siendo útil para ambientes con polvo de carbón, como es en el caso de esta mina. Tiene un mejor sellado, es cómodo de llevar y asegura protección sin fisuras. También es importante la utilización de anteojos o gafas de seguridad, las cuales deben adherirse adecuadamente a la cara de la persona. Entonces aquí tenemos los anteojos G300 Impact Splash. Estos son económicos con ventilación indirecta, es decir, que permite el flujo de aire sin dejar pasar polvo. Y brinda una protección contra impactos de partículas voladoras y salpicaduras. Tiene un sellado completo alrededor de los ojos. La siguiente problemática es la exposición a gases tóxicos. La descripción de este peligro es que la inhalación de gases como el CO, H2S, CH4, generados en el proceso de extracción pueden traer problemas para la salud de la persona. El peligro es de tipo químico. Los controles en el medio tenemos la sustitución de sustancias, procesos que no generen gases. Perdón, ese es en la fuente. En el medio tenemos los controles, la ventilación del área, instalación de sistemas de detección de gases y medición de atmósferas. Y los controles en el individuo tenemos las capacitaciones sobre riesgos asociados a la exposición de gases tóxicos, uso correctos de EPP, brigadas de emergencia y equipos para atención de emergencias. Proporcionar los EPP adecuados como mascarillas con filtro para gases, gafas de seguridad, detectores de gases, personal y dotación de trabajo. Vigilancia médica, exámenes ocupacionales y periódicos para detección temprana de enfermedades respiratorias
y procedimiento de emergencia, simulacros y evacuación. Los elementos de protección que tenemos para esta problemática, la exposición a gases tóxicos, son los siguientes. Los detectores de gases personales es este equipo que se porta, digamos, en el pecho o cinturón cerca de la zona de respiración. Estos equipos permiten detectar gases tóxicos antes de que se encuentren o se pueda encontrar en riesgo, digamos, la salud del trabajador. Y las mascarillas, este respirador máscara para línea de aire, flujo continuo, OptiFit con tubo de goma y kit de acople Hansen. Este es un respirador conectado por una manguera de una fuente remota de aire limpio que cubre toda la cara del usuario. A diferencia de los respiradores con filtro, no depende de aire ambiental para filtrar contaminantes, sino que suministra aire limpio directamente desde una fuente segura como un compresor, un cilindro de aire o un sistema de aire centralizado. La siguiente problemática es el ruido excesivo. Se describe como exposición a niveles de ruido superiores a 85 decibeles por uso de maquinaria pesada y equipo de minería. Este peligro se clasifica como peligro físico. Los controles que tenemos en la fuente son la selección de equipos para la operación y mantenimiento preventivo de equipos. En el medio, instalación de barreras acústicas, y en el individuo, capacitación sobre exposición a riesgos asociados con el ruido, uso de EPP. Proporcionar EPP adecuados de labor, protectores auditivos. Vigilancia médica, exámenes ocupacionales y periódicos para detectar signos tempranos de pérdida auditiva y la rotación de personal. Entonces aquí tenemos como elementos de protección para la problemática ruido excesivo, protección auditiva. El elemento de protección es protector auditivo copa. Las copas están acopladas acústicamente, lo que minimiza la resonancia. Son fabricados con material hipoalergénico y de bajo peso, brindan una efectiva e higiene protección a los trabajadores expuestos a niveles de ruido elevados. Nuestra siguiente problemática que se presenta pues en la mina son las vibraciones. La descripción es que es la exposición a vibraciones de herramientas neumáticas y máquinas. El peligro se clasifica como físico. Los controles en la fuente son la selección de equipos para la operación, mantenimiento preventivo de equipos. En el medio, amortiguación de vibraciones, y en el individuo, capacitaciones sobre riesgos asociados con la exposición de vibraciones, proporcionar los elementos de PP adecuados a la labor, guantes antivibratorios, dotación adecuada de labor. Vigilancia médica, exámenes ocupacionales y periódicos para detectar signos tempranos de trastornos relacionados con la vibración. Rotación de personal, ergonomía, buenas prácticas de trabajo para reducir tensiones en el cuerpo y minimizar la exposición a vibraciones. Para la problemática de las vibraciones, el elemento de protección personal serían los guantes antivibratorios. Aquí tenemos una referencia, guantes antivibración BB904. Tienen pues asientos con suspensión neumática, unas plantillas amortiguadoras ideales para proteger contra golpes e impactos. Nuestra siguiente problemática es la exposición a sílice cristalina. La inhalación de partículas de sílice presente en las rocas asociadas al carbón. Esta es la descripción, digamos, de esta problemática. Este peligro es de tipo químico. Los controles que tenemos en la fuente son la sustitución de materiales. En el medio, la ventilación del área, humedecimiento, aplicar líquido para que el polvo se disperse en el aire. Y en el individuo, los controles son la capacitación sobre los riesgos asociados con la exposición al polvo de sílice, uso correcto de EPP, proporcionar los EPP adecuados a la labor, respiradores con filtros, gafas de seguridad y dotación adecuada para la labor. Vigilancia médica, exámenes ocupacionales y periódicos para detectar signos tempranos de enfermedades respiratorias, higiene personal, lo que viene a ser el lavado de manos. Esta problemática, la exposición a sílice cristalina, causa silicosis irreversible. Entonces, se recomienda que los elementos de protección pueden ser respiradores de alta eficiencia
con P100, capuchas motorizadas con filtros EPA. Entonces aquí tenemos la semimáscara 37400 P3 extra suave con 2 filtros P3 incluidos. La clasificación del P3 son los siguientes: filtros de partículas con eficiencia del 99.95% según norma europea EN 143, equivalente a P100, norma NIOSH, y protege contra polvos tóxicos, incluidos sílice cristalina, respirable, asbestos, plomo y virus. La siguiente problemática son las temperaturas extremas. Exposición, la descripción es que se refiere a exposición a altas temperaturas en túneles subterráneos. Es de tipo físico y los controles en la fuente tenemos la ventilación del área, en el medio, utilizar sistemas de ventilación, reducción de fuentes de calor y mantenimiento preventivo de equipos. Los controles en el individuo son la capacitación sobre riesgos asociados con la exposición a altas temperaturas, calor, uso correcto de EPP. Proporcionar los EPP adecuados para protegerse del calor, uso de ropa ligera y transpirable. Vigilancia médica, exámenes ocupacionales y periódicos para detectar signos tempranos de estrés por calor, hidratación y pausas activas. Entonces, como elementos de protección personal para la problemática de temperaturas extremas, tenemos el uso de ropa ligera y transpirable. Aquí, como elementos de protección, tenemos el equipo de bombero Coman, que pues, consta de ropa térmica, chalecos refrigerantes, es un traje aislante y posee también los gorros térmicos. La siguiente problemática es la ergonomía deficiente. La descripción de esta problemática es posturas inadecuadas, levantamiento manual de cargas pesadas. Los controles que tenemos en la fuente son el diseño de tareas, utilizar ayudas mecánicas, reducción del peso para levantamiento de cargas. En el medio, pausas activas, rotación de tareas. Y en el individuo, los controles serían capacitación sobre riesgos asociados con el manejo de cargas y posturas prolongadas, uso correcto de EPP, proporcionar los EPP adecuados a la labor, como son los guantes antideslizantes, calzado de seguridad, facas lumbares y dotación adecuada. Vigilancia médica, exámenes ocupacionales y periódicos para detectar signos tempranos de trastornos musculoesqueléticos, higiene postural, promover hábitos de vida saludable, pausas activas. Este tipo de riesgo se clasifica como biomecánico. Entonces, para la problemática de la ergonomía deficiente, los elementos de protección a utilizar tenemos la faja, una referencia es la Free2, que son fajas lumbares que prestan soporte de diseño ergonómico para calmar la musculatura lumbar. También es recomendable utilizar rodilleras, muñequeras, plantillas ergonómicas. También tenemos los guantes antideslizantes. Podemos utilizar la referencia Ringers R065, que tiene tejido de punto transpirable, resistente a los cortes, destreza y comodidad, ofrece comodidad. El material es de PR, caucho termoplástico, para guantes de protección contra impactos. Tiene compatibilidad con pantallas táctiles, mayor seguridad y facilidad de uso, los cuales son adecuados para el levantamiento de cargas en el sector minero. Bueno, la siguiente problemática es la exposición a productos químicos. La descripción es contacto con explosivos, combustibles, lubricantes y otros químicos. Bueno, el riesgo es químico. Los controles en la fuente sería el aislamiento de productos químicos. En el medio sería el almacenamiento seguro de los productos químicos, hojas de seguridad, matriz de compatibilidad y control antiderrames. Señalización en áreas y rotulación de los productos químicos. En el individuo sería la capacitación sobre riesgos asociados al manejo de productos químicos, proporcionar elementos de protección personal, vigilancia médica, que ya nos lleva a los exámenes médicos, periódicos y ocupacionales, y la higiene personal, el lavado de manos. Entre los elementos de protección personal que podemos usar para mitigar este riesgo es los guantes resistentes a químicos, trajes de protección y gafas térmicas. La siguiente problemática
es la iluminación deficiente, la descripción del peligro en niveles de iluminación insuficiente en túneles y frentes de trabajo. El riesgo físico por iluminación. Los controles en la fuente serían diseño de sistemas de iluminación acordes a los frentes de trabajo, mantenimiento preventivo a las fuentes de energía. En el medio, la iluminación, localización para los túneles, específicamente el desarrollo en las tareas y señalización de emergencia. En el individuo, la capacitación sobre el riesgo físico, que sería la iluminación, proporcionar elementos de protección personal, como lo son chalecos reflectivos, gafas de seguridad y dotación adecuada para la labor. También tenemos la vigilancia médica, que son los exámenes ocupacionales y periódicos, pausas activas y descansos. Entre los elementos de protección que usamos para mitigar este riesgo, contamos con lámparas frontales LED y linternas de seguridad. La siguiente problemática es de aerosoles. La descripción del peligro, presencia de microorganismos patógenos en ambientes húmedos. La clasificación del riesgo es biológico, donde entran los hongos. Controles en la fuente, el control de la humedad, mantenimiento de sistemas de agua, orden y aseo. En el medio, ventilación del área, implementación de programas de limpieza y desinfección. En el individuo, pues volvemos a la capacitación acerca del riesgo, proporcionar los EPPs, vigilancia médica y higiene personal. Entre los elementos que podemos usar para mitigar este riesgo son los mascarillas N95 como mínimo y respiradores con filtros biológicos. En la siguiente problemática, atrapamientos. La clasificación, perdón, la descripción es atrapamiento entre equipos móviles o en espacios confinados. La clasificación, condiciones de seguridad, riesgo mecánico, elemento o partes de maquinaria. En los controles en la fuente sería el diseño de programas de riesgos y bloqueo de etiquetados de equipos. En el medio sería la señalización de advertencias, señalización de áreas, sistemas de iluminación, equipos de emergencia. En el individuo volvemos a la capacitación, proporcionar elementos de protección personal, vigilancia y comunicación acompañados para realizar la labor y establecimiento de protocolos de emergencia y hacer simulacros. Entre los elementos de protección personal que podemos usar son la ropa ajustada, sin partes sueltas, sin bolsillos, arnés de rescate y chalecos reflectivos para la identificación del personal. El siguiente problema, accidentes en transporte. En este descripción del peligro contamos con el volcamiento, colisión de vehículos de carga. La clasificación del riesgo son condiciones de seguridad en los accidentes de tránsito. En los controles serían la fuente, un diseño de rutas, mantenimiento preventivo de vehículos, capacitación a conductores, controles de fatigas, implementación del plan estratégico de seguridad vial. En el medio, las señales preventivas en las rutas, mantenimiento en vías, revisión diaria y preoperacionales de los equipos. En el individuo, la capacitación sobre normas de tránsito, atención de emergencias, manejo defensivo, proporcionar los elementos de protección adecuados para la protección, un botiquín y implementar los descansos. Entre los elementos de protección que tenemos para mitigar este riesgo serían cinturones de seguridad, cascos, chalecos reflectivos y rodilleras. La siguiente problemática nos habla acerca de las explosiones de gas metano. ¿Cuál es la descripción del peligro de acumulaciones de gases metano que pueden generar explosiones? La clasificación del riesgo es tecnológico, explosión por fuga, derrame o incendio. Para los controles en la fuente tenemos ventilación en el área y monitoreo de atmósferas con valores límites permisibles. En el medio sería el control de fuente de ignición, que en este cargo sería la ventilación y sacar el gas, sistemas de control de incendios y pues capacitación.
En el individuo son la capacitación, proporcionar elementos de protección personal, gafas de seguridad, casco, ropa, vigilancia médica, exámenes ocupacionales y periódicos para detección temprana de enfermedades respiratorias. Los elementos de protección de personal que podemos usar para mitigar el riesgo son la ropa antiestática, calzado anti-explosion, lámparas de seguridad antiestáticas. En la siguiente problemática, derrumbes. La descripción son caída de rocas, colapso de túneles y galerías. La clasificación del riesgo, fenómenos naturales por derrumbes, controles en el frente, diseño y construcciones adecuadas de túneles, estudios geotécnicos, mantenimiento preventivo de estructuras y control de explosiones. En el medio, sistemas de monitoreo para detectar movimientos, iluminación, señalización, salidas de emergencia e implementación del plan de emergencias. En el individuo, la capacitación sobre riesgos asociados a derrumbes, proporcionar elementos de protección personal, vigilancia médica. En los elementos de protección que usamos para mitigar este riesgo son cascos reforzados, arnés de rescates, dispositivos de localización personal como son los GPS. En el siguiente La, tenemos como la problema, La siguiente problemática son los incendios subterráneos. La descripción del peligro, combustión espontánea del carbón o ignición accidental. La clasificación del peligro son peligros tecnológicos, explosión, fuga, derrame o incendio. Los controles en la fuente, almacenamiento seguro del producto, el carbón. En el medio, ventilación del área, monitoreo de temperaturas, control de fuentes de ignición y dotación de equipos contra incendios. Los controles en el individuo, capacitación sobre riesgos asociados a la combustión espontánea de carbón, procedimientos de trabajo seguro, atención de emergencias y uso correcto de EPPs. Los EPPs que utilizamos para esta labor son mascarillas con filtros para partículas, gafas de seguridad, guantes de trabajo y dotación resistente al fuego. En la parte de vigilancia médica, exámenes ocupacionales y periódicos y simulacros de atención de emergencias. Los EPP asociados a esta actividad son capuchas de escape y los trajes ignifugos, que son equipos de protección diseñados para salvaguardar a las personas de incendios y altas temperaturas. Los trajes ignifugos, también conocidos como trajes resistentes al fuego, protegen contra llamas y temperaturas extremas, mientras que las capuchas ignífugas ofrecen protección adicional a la cara, el cuello y la cabeza. La siguiente problemática son inundaciones. Entrada de agua, la descripción del peligro, entrada de agua a la mina por filtraciones o por lluvias. La clasificación del peligro son fenómenos naturales, inundaciones. Los controles en la fuente es realizar estudios de suelos, diseños adecuados de las minas y mantenimiento de fisura. En el medio es la impermeabilización impermeabilización, drenajes, ventilación, monitoreo y establecer rutas de emergencia. Los controles en el individuo son capacitaciones asociadas sobre riesgos de inundaciones, procedimientos de trabajo seguro en áreas, atención de emergencias. Los EPPs adecuados a esta labor son cascos con barbuquejos, gafas de seguridad, guantes, ropa adecuada y calzado para la labor. En la parte de vigilancia médica, exámenes ocupacionales y periódicos y realizar simulacros de atención de emergencia. Los EPP asociados a esta labor son botas de neopreno, de goma y que sirven para la lluvia. Chalecos salvavidas que están formados por 5 partes, 2 frontales, un espaldar y 2 laterales que sirven como brazos expandibles. El silbato de emergencia es el único con la norma ISO 12402-8, que es un pito de doble frecuencia de alta penetración y es apto para el agua, para uso en el agua. La siguiente problemática es accidente con maquinaria. El peligro, lesiones por contacto con equipos móviles y herramientas. La clasificación del peligro son condiciones de seguridad, mecánico, elementos o partes de máquinas.
Los controles en la fuente, selección de equipos y herramientas, mantenimiento de equipos y herramientas, capacitación y formación en manejo de equipos. Cuarto, identificación de riesgos. Y los cinco, el procedimiento de trabajo seguro. Control en el medio, orden y aseo, sistemas de bloqueo de equipos, señalización y aislamiento. En el individuo tenemos capacitaciones en procedimientos de trabajo seguro de equipos, atención de emergencias, uso correcto de EPPs. Y los EPPs que utilizamos para esta labor son gafas de seguridad, guantes, protectores auditivos, ropa adecuada para la labor y calzado de seguridad. En la parte de la revisión médica, revisión preoperacional de los equipos, autocuidado y reporte de condiciones. Los EPPs asociados a esta labor son guantes resistentes para cortes, mangas protectoras y ropas sin elementos colgantes. Los guantes cortos son reforzados y fabricados en baqueta de res con puño elástico, recomendado para usos en el sector metal mecánico, para manipulación de metales, flejes, varillas e incluso para labores de soldadura de punto o eléctrica. La siguiente problemática es caída en alturas. El peligro, caída desde equipos, plataformas o por desniveles. La clasificación del peligro son condiciones de seguridad, trabajo en altura y los controles. En la fuente es diseño de equipos seguros, selección de equipos adecuados, uso de equipos certificados y análisis de riesgo. En el medio es la señalización de área y sistemas de protección colectiva y área, orden y aseo en el área. En el individuo, capacitación y formación en trabajos en alturas y uso correcto de EPPs. En esta labor se utilizan arnés de seguridad, puntos de anclaje, cascos con barboteo, gafas de seguridad, calzado de seguridad con suela antideslizante, permisos de trabajo, análisis de trabajo seguro, vigilancia médica, van exámenes ocupacionales y periódicos que incluyan exámenes de visiometría, prueba de equilibrio, evaluaciones cardiovasculares y exámenes de laboratorio, certificación de trabajo en alturas. Para esta actividad tenemos arnés de seguridad, cuerdas de vida, mosquetones, cascos con barbuquejo, arnés de linero reforzado con 6 anillas, L6 a 7HR con respaldo lumbar y sentadera, línea de conexión simple, línea de vida doble en Y con absorbedor de impacto y conector de anclaje de 2 anillas. La siguiente problemática es golpes por objetos. La descripción del peligro, impacto de rocas, herramientas. El peligro es locativo, condiciones de orden y aseo, caída de objetos, los controles en la fuente, selección de equipos y herramientas. Como segunda medida tenemos el mantenimiento preventivo de equipos y herramientas. Tercero, el almacenamiento seguro de herramientas. Y la cuarta, identificación de riesgos. Los controles en el medio, orden y aseo y señalización de las áreas. En el individuo, capacitación de análisis de riesgo, uso correcto de EPPs. Los EPPs asociados a esta labor son guantes, gafas de seguridad, calzado de seguridad y ropa adecuada. Tenemos la revisión de las áreas de trabajo, el análisis de trabajo seguro, la vigilancia médica, exámenes ocupacionales y periódicos, valoración de riesgos, autocuidado y reporte de condiciones inseguras. Los EPPs, los cascos de seguridad clase E, que están diseñados para proteger contra impactos laterales, traseros y verticales, ofreciendo una mayor protección. Gafas de protección industrial en policarbonato, lente ultra liviano con un diseño aerodinámico que se protege contra impactos de alta y de baja velocidad. Contacto con residuos o salpicadoras químicas y exposición de rayos ultravioleta. Lente claro para actividades internas o espacios cerrados y botas con puntera de acero. La siguiente problemática es electrocución.
El peligro, contacto con cables eléctricos y equipos energizados. La clasificación del peligro, condiciones de seguridad eléctrico, alta y baja tensión y estática. Los controles en la fuente, selección de equipos y cables, mantenimiento de equipo preventivo de los equipos e instalaciones seguras. En el medio, señalización de áreas, sistemas de aislamiento, bloqueo de equipos, orden y limpieza. En el individuo, capacitación de análisis de riesgos y uso de EPPs. Uso correcto de EPPs para la labor, como guantes aislantes, calzado de seguridad y eléctrico, gafas de seguridad. Como tercera medida tenemos la inspección preoperacional de los equipos, el reporte de condiciones inseguras, el autocuidado y simulacro de atención de emergencias. Para este peligro tenemos los siguientes EPPs. EPPs, guantes dieléctricos confeccionados con goma o látex para trabajar específicamente en labores eléctricas y evitar en lo posible sufrir cualquier daño ante la aparición de una descarga eléctrica. Botas aislantes, es necesario que para estas actividades laborales de riesgo eléctrico se utilicen botas que no contengan ningún elemento metálico. Cascos dieléctricos, estos deben incluir ciertas pantallas que les sirvan de protección contra el arco eléctrico. Detectores personales de voltaje. Estos son un pequeño dispositivo que le permite a los trabajadores en entornos de alto voltaje para alertarlos de la presencia de campos eléctricos potencialmente peligrosos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.